Metropolitana Campus Azcapotzalco, en la especialidad de Sistemas Digitales y Computadoras. Obtuvo el grado de Maestro en Ciencias en 1997 del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados INVESTAB en el Departamento de Ingeniería Eléctrica con especialidad de Computación. Obtuvo el grado de Doctorado en 2003 del École des Mines de París con especialidad en Informática, Tiempo Real, Robótica y Automatismo. Ha sido docente del Instituto Politécnico Nacional por más de 31 años, impartiendo clases de nivel medio superior hasta posgrado y ha graduado más de 50 trabajos de tesis curriculares individuales. Actualmente trabaja en el Centro de Investigación y Computación como profesor investigador, colaborando en el Laboratorio de Ciberseguridad y realizando múltiples desarrollos tecnológicos para el sector público y privado. Sus campos de interés y en la investigación se enfocan en el diseño de sistemas operativos seguros, análisis y detección de malware y desarrollo de software. Doctor Raúl Augusto Bermejo, es un placer tenerlo con nosotros. Adelante. Probando, creo que sí se oye. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación al maestro Giovanni, y pues nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes. Ya lo comentaba un poquito el maestro Giovanni, que terminé por ahí del 93 la carrera, pero rápidamente me incorporé, justamente terminando la carrera, al Politécnico, y pues me da un gusto estar aquí porque me considero uno de los profesores fundadores de SCOM. Yo empecé a trabajar en el Poli en el 93, pero en SCOM estuve aquí del 95 por ahí hasta más o menos 2009. Entonces siempre pues es un gusto estar aquí con ustedes, seguir colaborando, dando clases. Sigo dando clases de vez en cuando acá con ustedes en algunas de las optativas, y sigo dirigiendo alumnos de trabajo terminal. Entonces el día de hoy les voy a presentar este tema que se conoce como el Mitre Attack, que es un framework de ataques. Voy a explicar ampliamente esta temática, espero que les sea de su interés, sobre todo en el área de ciberseguridad. Ya lo comentaban también, trabajo en el SIC, que está aquí atrásito, ustedes. Ahí tenemos posgrados, 2 maestrías, bueno, ahora ya tenemos 3 maestrías y 2 doctorados, y tenemos 15 laboratorios. Entonces el laboratorio de ciberseguridad nada más es uno de ellos. Tenemos muchas actividades que hacemos incluso de manera transversal con otras áreas del centro. Bien, vamos a ver si ya funciona. Listo. Entonces el contenido va a dar una explicación de este framework, una introducción, una explicación, cómo se pueden utilizar algunas herramientas, y al final cerraremos con algunas ideas principales. Propuse este tema porque desde que yo empecé el área de computación, hace ya algunos años, pues siempre tuve contacto con los sistemas operativos, obviamente incipientes en aquellos años, como era DOS y después Unix, pero siempre había como el gusanito de, bueno, tengo enfrente a una computadora en la cual pues yo en teoría puedo hacer lo que quiera con ella. Eso se podía hacer con un sistema operativo DOS, que fueron los primeros, con Windows también, pero los sistemas operativos Unix desde un principio tenían como un cierto modelo de seguridad en el cual pues no era tan fácil hacer ciertas actividades. Había un usuario ahí que lo podía hacer todo, que era root, y nosotros pues no podíamos tener ese usuario. Entonces siempre el tener limitaciones como que a lo mejor no a todos, pero siempre como que nos incita a decir, bueno, ¿por qué me pones ese límite? Yo quiero ir más allá, ¿no? Entonces siempre queremos explorar qué tantas cosas podemos hacer y qué tantas cosas no podemos hacer. Entonces por eso es que estoy proponiendo este tema, este framework. Me adelanté. Y básicamente lo que propone este framework es analizar a la gente que hace ataques, cómo está haciendo los ataques. Actualmente ya tenemos muchos sistemas muy complejos, y a la hora que los vamos a utilizar, pues de manera natural estamos utilizando muchas herramientas, muchos protocolos, muchas aplicaciones, y obviamente esos sistemas pues, los queremos proteger, y vamos a tener varias herramientas, pero el que lo va a querer atacar va a seguir o va a conocer estas herramientas y va a seguir como un procedimiento o va a seguir una serie de pasos. Eso se empezó a analizar hace muchos años. La primera propuesta fue del 2011, se propuso el Cyber Kill Chain, que es un modelo de cómo se hacen los ataques. Es un modelo incipiente. 3 años después el NIST sacó su framework también en el 2014, pero a partir del 2015 el MITRE, que es un organismo de
Estados Unidos, que me regreso porque todavía no, que tiene varias propuestas, varios trabajos en el área de ciberseguridad, también sacó la primera versión. En todos los casos puse primera versión porque han continuado sacando diferentes versiones actualizadas de estos modelos, pues porque obviamente la tecnología va avanzando y los ataques se van haciendo cada vez más sofisticados. Bien, ¿qué ofrecen estos frameworks? Pues ofrecen una taxonomía, es decir, una clasificación de términos que van a ser comunes para todos. Es decir, que cuando estemos hablando de un ataque de denegación de servicio, por ejemplo, todos sepamos qué es un ataque de denegación de servicio. Pero si digo que es un ataque de tipo DAG, donde yo voy a estar jugando con los dominios del DNS, pues no todos a lo mejor vamos a saber qué está pasando. Entonces, por eso es que el framework propone una serie de terminología y de métodos para que todos estemos hablando del mismo tema. Es decir, vamos a analizar al adversario y vamos a analizarlo desde el punto de vista de qué es lo que él va a hacer a la hora que quiere atacar un objetivo. Hay que tomar en cuenta que ahora, pues cuando alguien va a atacar a algo, normalmente ya tiene alguna defensa, y esas defensas ahora son ya bastante sofisticadas también, entonces ya no es tan fácil hacer un ataque. Entonces, los ataques son cada vez más complejos, y lo que propone el Mitre es esta frase que hemos escuchado en algunas películas, de que vamos a tratar de pensar como el criminal. ¿Cómo es que el criminal va a hacer un ciberataque? ¿Qué pasos va a hacer? ¿Qué herramientas va a hacer? ¿En qué secuencias lo va a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es algo que actualmente se conoce como inteligencia de amenazas. ¿Cómo vamos a hacer el estudio de las amenazas, en este caso de la gente que nos quiere atacar? Y tenemos ataques muy complejos, por cuestiones de tiempo no los voy a explicar todos, pero por ejemplo uno de los más conocidos son los APTs, que son ataques que se están dando todo el tiempo, ¿sí? Por grupos de personas. Entonces, ustedes pueden ver que pues en esta área hay muchos productos comerciales que hacen referencia a esta actividad que se hace de manera general en otras áreas, de hacer una investigación como si fuera uno un detective de lo que está pasando, porque como los atacantes a la hora que atacan tampoco quieren ser detectados, van a borrar sus huellas, entonces no va a ser tan fácil ver qué está pasando en un ataque. Bien, entonces voy a empezar con los conceptos básicos del framework, y antes que nada quería platicar un poquito de este tema del Mitre. ¿Qué es el Mitre? Pues es un centro de investigación y de desarrollo tecnológico desarrollado en Estados Unidos. Ya tiene bastantes años y casi hay uno por estado en Estados Unidos de estos centros, y ha desarrollado varios productos, la base de datos de vulnerabilidades, de debilidades, y como es tema de hoy voy a platicar del Mitre Attack. Ustedes lo pueden consultar sin problema en esas ligas. Y es un framework gratuito, ustedes lo pueden consultar, no hay ningún problema en consultar toda la información. Bien, ¿qué significa ATT&CK? Es un acrónimo en inglés de tácticas y técnicas de adversario y una base de datos de conocimientos, una base de conocimientos común. Y esta base de datos fue recabada y creada a partir de todos los ataques que se han estado detectando en el mundo. Los expertos se reúnen y analizan a detalle cada uno de los ataques y ven qué actividades se hicieron, identifican o les fueron dando nombres, y es lo que vamos a ver bajo el nombre de TTP que está aquí abajo, ¿sí? Entonces el framework le llama a todo tácticas, que es el objetivo que tiene el atacante, qué técnicas está utilizando específicamente, cómo va a realizar las cosas. Esto se puede subdividir en subtécnicas, y el detalle ya específico con herramientas, con elementos de configuración, queda descrito en los procedimientos. Como los ataques pueden ser en muchas áreas, el Mitre define matrices. Hay una matriz Enterprise, que es para todos los ataques de computadoras y servidores, hay una matriz para dispositivos móviles y una matriz para todo lo que son los sistemas industriales. O sea, divide los grupos de ataques en estos dominios. Bien, a manera de ejemplo, para que nos demos una idea de la complejidad de la matriz o de las matrices, la matriz Enterprise tiene 14 tácticas
y 235 técnicas que a su vez tiene 435 subtécnicas. O sea, tiene un detalle bastante fino de todas las formas en cual los atacantes han estado haciendo su actividad maliciosa, y va acompañado con una serie de elementos como los programas que están utilizando, los mecanismos de mitigación, los grupos y campañas que en un ratito más voy a platicar qué son ellos, y lo mismo lo hace para la parte de los dominios o de las matrices de dispositivos móviles y de los sistemas industriales. Y cada técnica tiene toda una descripción bastante completa que ustedes en línea la van a poder consultar, que es, aquí puse una captura de pantalla de una de ellas, y este es un ejemplo de una técnica, su título, su descripción. Aquí aparece que tiene 4 subtécnicas, tiene un menú colapsable que si lo abren les van a aparecer todas las subtécnicas, y hacia abajo no van a aparecer los procedimientos y los demás elementos que mencionaba, como son las mitigaciones. Este trabajo es muy detallado, entonces del lado derecho incluso muestra en qué plataformas se han llevado a cabo estos ataques. Pueden ver que hay varias asociadas a la nube y a qué sistemas operativos. ¿Saben? Ahí está muy sensible. Bien, podemos hacer un análisis tipo UML, ya que todos somos de desarrollo de software, de cómo está modelado el framework con las subtécnicas, las tácticas, las técnicas. Y del lado derecho lo que podemos ver es uno de los ejercicios que normalmente hacen las personas que se van a defender de un ataque. Cuando nos vamos a defender de un ataque, lo primero que tratamos de hacer es identificar una serie de elementos que están sucediendo en el sistema y que nos van a dar información de que posiblemente estamos siendo atacados o ya fuimos atacados. Se utilizan 2 tipos de indicadores: los indicadores de compromiso y de ataque. Los de ataque es cuando todavía no estamos seguros, solamente tenemos la sospecha, pero un indicador de compromiso es cuando ya estamos seguros que fuimos atacados, ya tenemos ahí una evidencia en el sistema. Y podemos tener otros elementos como nombres de dominio, y hacia arriba lo que vamos haciendo es recabando información y la vamos asociando a las diferentes tácticas y técnicas que obtiene el MITRE. El chiste es que al final podamos tener una descripción muy clara, detallada, fina de cómo fue que se realizó el ataque. Obviamente es lo más complicado llegar hasta arriba. Bien, aquí está una captura de pantalla de lo que ustedes pueden consultar en internet del MITRE. Está un poco chico porque son muchos elementos, pero todo lo que está en este renglón son las 14 tácticas, y verticalmente están las técnicas que están asociadas a esta táctica. Bueno, ustedes a lo mejor no lo ven, pero yo que estoy cerca sí veo que la primera de ellas es reconocimiento. El atacante, antes de atacar, primero va a reconocer a su objetivo y va a ver qué características tiene, y para ello puede utilizar 10 técnicas diferentes de reconocimiento, ¿no? Se pone a escuchar qué hay en la red, puede identificar lo clásico en protocolos, qué puertos están abiertos, etcétera. Hay toda una serie de actividades identificadas, y así para cada una de las tácticas. Pueden ver, por ejemplo, esta que tiene bastantes técnicas, tiene 30 técnicas, y tenemos otra táctica que es el descubrimiento o la identificación de los activos que hay en mi red, ¿vale? Entonces todo está descrito como tácticas y técnicas. Y esto, insisto, está en la página web. Ustedes le pueden dar clic a cada uno de estos elementos y se va a la descripción para que vean cómo está creado cada uno de los elementos. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo, cuando hay un ataque, si yo soy de la parte defensiva, es que yo pueda obtener justamente esto, es decir, cómo empezó el ataque, dónde fue el acceso inicial, eso que detonó como ejecución, y pudo haber detonado varias actividades y estas a su vez otras. Entonces lo que vemos que es que el ataque sí tiene etapas secuenciales, tiene etapas paralelas, y a esto es a lo que nosotros le llamamos en el área el vector de ataque. Es un término muy utilizado para decir que, bueno, un ataque es bastante complejo, no es nada más una sola actividad, y muchos lo que hacen para modelar esto es utilizar grafos, ¿sale?
Entonces aquí hay algunos términos importantes en el área, el de vector de ataque y por acá puse el ejercicio también de superficie de ataque. El atacante, dentro de las actividades que va a hacer, va a identificar todos los elementos y esos se van a convertir en su superficie de ataque. Bien, entonces, si entramos a detalle en cada una de las matrices, por ejemplo en la Enterprise, yo puedo escoger por sistema operativo o por ambiente, en este caso de la nube. Entonces puedo ver todos los ataques que están documentados en el Mitre para Windows en particular, que es la parte más atacada, y también normalmente hay una submatriz que se conoce como pre, de qué es lo que va a hacer el atacante para prepararse para hacer el ataque. O sea, no empieza directamente ya a hacer el ataque, sino hace una serie de preparativos. Lo mismo tenemos para dispositivos móviles, y la que no tiene subdominios es la de sistemas industriales. El estándar ya decía que no es estático, la versión actual es la 15.1, que se acaba de liberar el 23 de abril de este año. Entonces constantemente están revisando cuántos ataques hubo y con base en eso ven que tienen que actualizar en la matriz. Bien, otros de los elementos que son importantes es que esto surge o se arma a partir de ataques reales que están sucediendo en el mundo. En particular lo está monitoreando Estados Unidos, está monitoreando ataques a nivel mundial, y el estándar define lo que le llaman los grupos. Es decir, ve un montón de ataques, identifica o los sabe asociar y puede decir todos estos ataques fueron realizados por un grupo en particular, y les va dando nombres. Bueno, hay diferentes partes en el mundo que identifican a los grupos y les dan nombres diferentes, pero en este caso el Mitre le da un nombre en particular, un identificador, y aquí podemos ver que es un grupo de origen chino que está haciendo toda una serie de ataques que ya se tienen bien identificados, ¿no? Además de los grupos, en el Mitre están las campañas, es decir, como los ataques ahora son bastante sofisticados y hay bastante recurso económico detrás de ellos, cuando alguien quiere atacar a un país, a una empresa, no contrata a un solo grupo que haga el ataque, sino contrata a varios grupos que muchas veces ni se conocen entre sí, pero van a atacar al mismo objetivo. Entonces también en la matriz se tienen identificadas las campañas, que son todos estos ataques que no están ligados porque son por diferentes grupos, pero que los pueden identificar con el mismo objetivo o con los mismos objetivos. Entonces aquí puse uno, por ejemplo, ataques que fueron realizados en una campaña que atacó a plantas eléctricas en Ucrania, y esa información la pueden encontrar tanto en el Mitre y de ahí a otras fuentes. Por ejemplo, este documento que tiene 82 páginas detalla exactamente cómo fue todo el ataque o toda la campaña de los diferentes grupos que buscaron que se interrumpiera el servicio de energía eléctrica. Bien, si comparamos lo que yo comentaba al inicio de los dos modelos de ataque, tanto del Cyber Kill Chain como el Mitre Attack, vamos a obtener lo que están ustedes viendo de este lado. El primero, el Cyber Kill Chain, es un modelo muy sencillo donde tiene solamente 7 etapas, y el modelo presumía que todo era secuencial. Por eso es que se dejó de utilizar de manera general, digamos. Nos puede servir para, dado que es sencillo entender de manera general cómo fue un ataque y identificar algunos riesgos globales. Pero en general yo lo que necesito es algo más detallado, como es el Mitre Attack, que ya tiene, como ya lo vieron, mucha información, y me va a permitir implementar políticas y controles. En ciberseguridad del área defensiva, lo que tengo es especificar los requerimientos de seguridad a través de políticas, procedimientos y controles. Entonces el Mitre me va a permitir ver que si por aquí yo tengo algún tipo de ataque, tengo que poner un control ahí para evitar que tenga éxito ese ataque. En esta imagen podemos ver que sí hay etapas que se parecen. La de reconocimiento ambas la tienen al inicio, al final ambas tienen una actividad que impacta en el objetivo. En una de ellas, en el Mitre, es más detallado, cuando hace, por ejemplo, sacar información o lo que sería una brecha de seguridad,
y hacia adentro tenemos actividades, por ejemplo esta de instalación, pues puede hacerse mediante mecanismos de persistencia, una vez que se logra entrar, evadir defensas, etcétera. Se hacen más actividades y claramente podemos ver que hay más detalle en el Mitre. Reconocimiento, creación de las herramientas que va a utilizar el atacante, el acceso inicial, la ejecución, persistencia, escalación de privilegios, evasión de defensas, si puedo desactivo el antivirus, por ejemplo, acceso con credenciales, más descubrimiento. El descubrimiento va a ser de que ya logré controlar un equipo, entonces ahora la siguiente etapa va a ser un movimiento lateral, me voy a ir a mover hacia otros equipos para poder atacarlos. Sigo coleccionando información y hago ya actividades de comando y control a distancia, ¿no? Bien, ¿cómo podemos entonces utilizar el Mitre de manera general? Pues lo que tenemos en esta área es esta dicotomía entre que tenemos dos actores, alguien que ataca y alguien que defiende. Del lado del que defiende, pues nos va a servir para hacer un análisis de seguridad de nuestros sistemas, actividades como gestión de riesgos y la que yo comentaba de análisis de amenazas o caza de amenazas. Esto nos va a permitir de manera general mejorar nuestras defensas construyendo una plataforma, ¿no? No basta con poner un firewall a nivel de aplicación como pudiera ser una aplicación web. Tengo que construir esa defensa con base en todas las formas que me pueden atacar. Y a la gente que está trabajando en esta área se le conoce como el equipo azul. Es el equipo que normalmente va a atender los incidentes que puedan haber de seguridad en mi empresa o en mi escuela, ¿no? Y el otro lado es el del ataque, donde las personas que trabajan aquí se le conoce como el equipo rojo, son los que la mayoría conoce que hacen el pentesting o el hackeo ético, pero hacen más actividades y podemos con el Mitre Attack empezar a emular lo que sería un adversario. Yo también entrenarme, también podemos, el hackeo ético es, yo contrato a alguien que es experto en ciberseguridad para que me ataque y pruebe mis defensas para ver si son buenas, ¿sale? Ese es el hackeo ético. Entonces hay herramientas, metodologías, certificaciones para estos equipos y estos equipos se pueden entrenar justamente con el Mitre. Tradicionalmente lo que se venía haciendo al principio era, y todavía lo podemos hacer así, que es algo mínimo que tenemos que saber hacer, es un análisis de la información de lo que ha pasado en mi sistema. En el caso del Mitre, yo puedo hacer una identificación manual del comportamiento malicioso que yo estoy identificando en mi sistema. Entonces encuentro el comportamiento, hago búsquedas en internet de cosas similares, lo voy a tratar a correlacionar o a mapear con las tácticas, con las técnicas, y ya que tenga esa descripción, pues la voy a compartir con otros expertos de seguridad para ver si ellos tuvieron ese ataque, cómo lo analizaron ellos. Es una guía bastante amplia que incluso el propio Mitre lo publica como varios documentos en PDF que ustedes pueden consultar también de manera gratuita. Bien, entonces, ¿para qué vamos a usar en general el Mitre? Para evaluaciones de seguridad, para análisis de riesgos, creación de controles. Hay otras empresas que ya también lo están haciendo fuertemente. Aquí puse una referencia a una de ellas que dice, bueno, si tú tienes aplicaciones en la nube, estabas utilizando Docker, ahora ya lo vas a hacer en la nube con Kubernetes, un análisis exclusivo del Mitre Attack para proteger los contenedores en la nube. ¿Cuáles son todas las formas en las cuales te pueden atacar? Es más, ¿cuáles han sido las formas que te están atacando a los contenedores en la nube? Entonces ya viene un análisis bastante detallado. También me puede servir para todas las herramientas de monitoreo y análisis de incidentes, los SIEMs y los EDR. Los EDR, digamos que son la versión moderna de los antivirus en nuestras computadoras, ¿sí? Que tienen la capacidad de estar monitoreando nuestro equipo qué está pasando. Ya los nuevos EDR ya empiezan a utilizar la nomenclatura de los TTPs del Mitre Attack, por ejemplo, igual los SIEMs. Y desde luego hay varios trabajos de investigación. Los que están en esta área seguramente han oído hablar de revistas como Science Direct o estas empresas que publican varias cosas. Entonces aquí pueden encontrar varios trabajos de investigación que están
creando nuevas técnicas de defensa o de ataque, utilizando el estándar del framework del Mitre. Bien, hay varias referencias ahí que puse y que les voy a compartir, y puse otras 2 empresas porque ustedes encuentran muchas, pero por ejemplo esta es una librería para hacer pruebas de seguridad, ¿no? Entonces, antes de que yo contrate al equipo de rojo, yo puedo hacer varias pruebas de seguridad, puedo utilizar esta librería, y esta librería está basada completamente en el Mitre ATT&CK, sigue los pasos que ya definió el Mitre para hacer un ataque, y como también me dice el sistema operativo, entonces voy a poder afinar mi ataque a esa plataforma. Trae bastantes elementos que se pueden utilizar, trae videos que ustedes pueden consultar para ver cómo hicieron el ataque, y por acá está otra empresa que también tiene varios productos y que igual están utilizando el Mitre justamente para hacer los ataques, ¿no? Lo que comentaba de ataques en la nube. Bien, el Mitre se mantiene muy activo y cada año ya empezó a tener un evento como el que tenemos ahorita, pero ellos es nada más del Mitre. Acaba de pasar el 22 y 23, fue el Mitre ATT&CON, y pues fue en Estados Unidos. La asistencia pues tenía costo, pero uno lo pudo seguir de manera virtual y gratuita. Estas son las ligas y todo lo que se dijo está en esa página. Entonces ustedes pueden consultar los videos son públicos y pueden consultar qué fue lo que se estuvo diciendo de la actualidad del Mitre, qué tantos cambios le van a hacer, cómo utilizarlo, etc. Herramientas, vamos a entrar al detalle. Voy a hablar básicamente de 2, un Navigator y uno que se llama Caldera. Ambas son aplicaciones web que yo las puedo utilizar sin necesidad de instalar nada. En particular en el de Caldera sí necesito, para casos más avanzados, sí instalar cosas, pero el Navigator se puede utilizar sin problema. Está la versión en GitHub que ustedes pueden consultar, y de Caldera igual está toda la documentación. Entonces, ¿en qué consisten estas herramientas? Por ejemplo, el Navigator, si se fijan, se parece mucho a la matriz, o es casi el mismo formato de la matriz que tenemos en la página web. Y lo que nos va a permitir esta matriz es que yo voy a ir creando capas a través de la interfaz inicial. La interfaz inicial no tiene nada, yo puedo ir creando capas escogiendo cada una de las matrices, y una vez que escojo una matriz, escojo una capa o creo una capa y me da todas las opciones que tiene el Mitre ATT&CK, y yo las puedo ir escogiendo. Puedo ir escogiendo las tácticas y las técnicas. Tengo varias opciones acá, varios controles para seleccionarles, ponerles color, etcétera, para definir la secuencia de las actividades, ¿sí? Y con esto voy a tener una descripción detallada de cómo fue el ataque. Obviamente otra persona va a poder entrar a esta herramienta y va a poder ver lo que yo ya creé de un análisis de un ataque, y puede ver el detalle. Obviamente si ya conoce el Mitre, entonces va a poder fácilmente saber qué fue los pasos que se dieron para el ataque. En el caso de Caldera, decía yo que es algo más complejo porque tiene un servidor con el cual podemos interactuar a través de una API REST. Se pueden instalar agentes, y Caldera lo que va a hacer es emular el ataque. Tiene plugins. Por acá está la vista del servidor, y por acá está una vista donde ya están instalados algunos plugins que, como es emular, está haciendo ataques a objetivos que yo voy levantando porque yo me voy a entrenar. Pueden ser máquinas virtuales, pueden ser equipos de red, ¿sí? Y aquí lo que vemos es cómo se está haciendo todo el desarrollo de un ataque. Entonces hay también bastante documentación en internet, varios tutoriales para que aprendan cómo hacer los ataques en el caso del Mitre. Y ambas herramientas utilizan algo que se conoce como sticks, que es un formato JSON que sirve para intercambiar la información. Entonces yo puedo tener estos sistemas instalados y comunicarme con alguien más que me pase su información, y yo ya no la tengo que capturar, o sea, salvo el proyecto con estos documentos. Entonces hay varios formatos que propuso el Mitre justamente para hacer el intercambio de información, y la puedo hacer incluso desde servidores que tienen definidos protocolos y APIs de acceso. Entonces ya los equipos se pueden intercomunicar para estar cambiándose ataques de diferentes grupos, ¿no? Por ejemplo.
Bien, algo importante en esta área es que todo está evolucionando, entonces tenemos que estar actualizando las herramientas, tenemos que estar creando nuevas herramientas. Es uno de los trabajos que hacemos no solamente en el SIC, sino en general a nivel mundial. Recientemente en una plática que asistí y que estaba gente de CrowdStrike, que seguramente ustedes conocen a esta empresa por un incidente que hubo no hace mucho tiempo. Ellos tienen un producto que se llama Falcon, que puede tener varios elementos como el SIEM y el EDR, que decía que es como el antivirus, y en su nueva versión constantemente está monitoreando todo lo que se está pasando en una computadora, por ejemplo, y directamente en una vista les muestra la matriz del Mitre, y de acuerdo a lo que pasó les va asociando directamente cuál es la actividad en el Mitre. O sea, ya no lo hace manualmente como lo podemos hacer para entrenarnos, sino ya lo está haciendo en tiempo real. Está asociando los indicadores de compromiso o de actividad con actividades específicas en el Mitre. Entonces ya hay muchos productos de este tipo y pues hay muchas herramientas que se están creando con estos conceptos. La propuesta que siempre les hago a los alumnos, en este caso a los de SCOM, es que pues pueden colaborar con nosotros desarrollando herramientas. El año pasado, en particular, como les decía, sigo interactuando con SCOM, dirigí un trabajo terminal con Andrés Cid. Él se graduó el año pasado y lo que hicimos fue una herramienta que va a generar de manera automática árboles de ataque. Ya decía que los ataques se representan seguido con grafos, en particular con árboles. Recuerden que los árboles tienen ciertas propiedades que son muy útiles, no tienen ciclos, son conexos, etcétera. Entonces todas estas propiedades son muy buenas para hacer análisis y él construyó los árboles de ataque basados en el Mitre Attack, por ejemplo. Entonces constantemente estamos haciendo estas herramientas, son de los trabajos que proponemos a nivel licenciatura y en posgrado en el SIC, y después lo presentamos en un congreso, el artículo, ¿no? Por ejemplo, de las cosas que se pueden hacer. Bien, pues ya casi para terminar y dejar quizás un tiempo para preguntas, en resumen, sirve el Mitre para modelar, detectar, prevenir y combatir amenazas, y nos va a permitir comprender todos los tipos de ataque de manera general, vectores, fases, secuencias de pasos, de manera específica, porque en los procedimientos dice exactamente qué herramienta, cómo se configuró, qué comando se ejecutó. Hay un detalle bastante específico. Y pues el Mitre el Mitre Attack no es suficiente, tenemos que usar más elementos. Podemos utilizar otros frameworks, los que ya comentaba, las bases de datos de vulnerabilidades. O sea, le puedo pegar directamente una herramienta que busque vulnerabilidades al sistema y le puedo asociar lo de la parte defensiva, como los controles del SIS, crear herramientas de grafos de ataque y utilizar una serie de estándares, guías, manuales, lo que nosotros le llamamos las mejores prácticas en el área de ciberseguridad. Bien, pues creo que es todo de mi parte, de lo que quería platicarles. Muchas gracias, doctor. Gracias por la plática en esta plataforma. Y bueno, como lo comentó, pues hay oportunidades justamente de colaboración para trabajos terminales, y bueno, el profesor, pues aquí están sus datos de contacto para quien esté interesado. Hay tiempo para un par de preguntas, porque ya estamos casi sobre las 12. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera realizar? ¿Me ayuda, por favor? Muchas gracias, profesor. Bienvenido de nuevo a la escuela. Tengo una pregunta. Mencionó por ahí que también hay un framework de National Institute of Standards and Technology, NIST. ¿Cuál sería la comparativa versus Mitre de ese framework? Sí, ese framework se creó antes y me voy a regresar un poquito, aprovechando que ahí lo presenté, para que lo tengamos. Es de los primeros slides. Ahí está. Entonces, el NIST tiene varios frameworks. Aquí puse algunos nada más. Tiene un framework para la parte de análisis de riesgos. Entonces, el análisis de riesgos es otra actividad que hacemos en el área de ciberseguridad. Lo que hace el NIST es que separa varias de las actividades y las va metiendo en diferentes frameworks. Por ejemplo, este otro de acá es para
proteger datos. Entonces, y no los puse todos, están aquí la mayoría en esta liga. Y esta primera versión del NIST de este estándar igual le agregó más etapas que lo que hacía el Cyber Kill Chain. Le agregó o le empezó a definir algunos conceptos como las técnicas, y el concepto de procedimientos también lo empezó a mencionar, pero no lo detalla, no está tan detallado la información. Lo bueno del NIST es que tiene muy buenas definiciones, que las consensúa con diferentes expertos, y entonces empezaron a utilizar esta nomenclatura, pero aquí fue un poquito lo que pasa en otras áreas, que gustó más el MITRE, entonces prácticamente se comió al NIST en el caso del framework, la terminología y la forma en que se hacen los ataques, aunque hay muchas similitudes, no lo puse aquí, pero sí hay muchas similitudes en la forma en que se describe el ataque. Entonces, yo recomiendo mejor irse directamente al MITRE, y ya va a ser mucho más fácil entender porque está más reducido del NIST. Muchas gracias. Como estamos sobre el tiempo, no sé si hay alguna pregunta más. Una más, por favor, la última. Buenas tardes, profesor. Mi pregunta sería si en México se ha desarrollado un framework que, al igual que el MITRE, de alguna manera mapee como los ataques y cómo se llevan a cabo, y en caso de que no se haya desarrollado aún, a su consideración, ¿cuáles serían las causas por las cuales en México no se ha desarrollado un framework que funcione de una manera similar al MITRE? En México casi siempre, suena feo decirlo, pero vamos atrasados. O sea, sí hay mucho trabajo hecho en Europa y en Estados Unidos, y los mexicanos normalmente cuando trabajan en estas áreas pues se unen a esos grupos, que son grupos que están formados por personas o por investigadores, por tecnólogos de diferentes países. Entonces es complicado que México por sí solo diga, bueno, yo ya creé o voy a crear un nuevo framework y es mejor que el que está. Sí se pudiera hacer, pero es muy complicado porque el volumen de gente que está trabajando en el área de ciberseguridad en México es muy pequeña comparada con la que hay en Estados Unidos. Entonces, lo que yo he visto, no solamente en el área de ciberseguridad, sino en otras áreas, es que habemos mexicanos muy competentes que se van a trabajar en esos organismos, en esas empresas, y ya que están contratados, desde adentro empiezan a proponer cosas, y son mexicanos que están proponiendo o haciendo nuevas propuestas. Entonces, desde ese punto de vista no habría que sentirse mal. O sea, no es que no seamos buenos, sino que también ahí la fuerza de estos grupos es que son grupos a veces internacionales. Entonces son muchos los que están trabajando en esa área. Pero bueno, sí podemos seguir haciendo propuestas, más en el área de herramientas, porque yo puedo crear una herramienta, la pongo al público y que vean que sí es una buena herramienta y la adopten. En cambio, los frameworks hay que estarlos consensuando, porque nos debemos de poner de acuerdo con los demás en que la especificación de lo que está ahí, todos lo ven de la misma forma. Entonces siempre es como difícil. No es que nada más México lo haga, porque si yo propongo un framework en México, pues primero tendría que ponerme de acuerdo con los mexicanos, que no son muchos los que trabajan en el área de ciberseguridad. De hecho, mucho de lo que hacemos en México tomamos estándares de Estados Unidos, por ejemplo, principalmente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues entonces voy a dar lectura a la constancia. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Cómputo, otorga la presente constancia al doctor Raúl Acosta Bermejo por haber impartido la conferencia MITRE ATT&CK, Framework de Ataque, llevada a cabo en la Auditoría de ASCOM en el marco de los eventos por la Jornada de la Ciencia y Tecnología en Computación 2024. Firma el maestro Andrés Ortigosa Campos, la Técnica Civil de la Patria. Muchas gracias, doctor. Gracias.